realmente, ¿verdad?, podemos crecer en número y creer, ¿verdad?, que eso es bendición de Dios, porque ya se llena la iglesia, porque ya tenemos misiones aquí y allá, pero sin santidad. ¿Te gustaría tener una iglesia así? Yo me pregunto. Por eso, el inicio de la iglesia primitiva, ¿verdad?, comenzó, vamos a ver a Hechos 5, 1 y 11, con una gran reprensión, que yo nunca entendí, ¿verdad?, hasta que el Señor me tuvo que hablar directamente, prácticamente, de este hecho, porque yo no lo entendía, se me hacía que era un Dios muy fuerte, ¿no?, así como a veces como muy injusto. Dije, ¿por qué, Señor? Para que veas lo que a Él le importa, la santidad, lo que sucedió con Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? ¿Qué hicieron? Señor, pero si de todas maneras dieron una feria por el premio que vendieron. Sí, pero mintieron al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow, Señor! Y hasta que entendí eso, ¿verdad?, que no era la cantidad, no era el... En Mateo 18, del 15 al 20, nos enseña disciplina para mantener vivo el temor de Dios en su iglesia. El temor de Dios en su iglesia, porque es muy alto el precio que se paga. ¿Cuántas iglesias conocen? ¿Cuántas denominaciones conocen? ¿Sí? Y todavía unas con otras, estamos ahí todavía sin integrarnos. ¿Cuánto le está costando al cuerpo de Cristo, verdad, esa irreverencia que tenemos contra la santidad del Señor? Dios por eso nos recuerda la importancia a través de estos pasajes, ¿verdad?, para poder mantener la disciplina en el cuerpo de Cristo y podamos tener ese poder que Él quiere que desarrollemos, esa autoridad que nos ha delegado. Para tener ese entendimiento, ¿verdad?, y ese conocimiento, porque quiero que lo vean tal cual es. La disciplina en la iglesia ha caído en desuso, y no estoy hablando precisamente de esto. Ya se le teme aplicar disciplinas en las iglesias. Un día yo me acerqué a unos líderes y les dije, ¿saben que el pastor de la iglesia adulteró y ustedes son las autoridades de ese pastor? Casi me ven con ojos de what? ¿Qué dices? Aquí está la cartita, para que comprueben ustedes y miren quién la firma, la persona que estuvo en ese lugar. Miren, se hicieron ojos de hormiga, mejor me dejaron de hablar, ya no borraron su teléfono de mí, mejor ya se tiene temor de aplicar la disciplina, ¿sí? Hay falta de interés por mantener la pureza de esa esposa que el Señor espera, su paloma mía, mi perfecta, mi amada, la que Él tanto anhela, la que Él tanto desea, ¿sí? ¿Y por qué es esto, verdad? Por la falta del conocimiento, la deficiencia del conocimiento que tenemos acerca de la disciplina que restaura la santidad de su iglesia, ¿verdad? Por eso, el incrédulo pues no conoce estas cosas, y solo lo va a conocer a través del reflejo de lo que los hijos de Dios le muestren. ¿No que a veces nos lo untan en la cara? Mira, esos son tus hermanitos, no, que no se puede. Y casi te quieres ir de bruces y decir, pues, no todos son brothers, perdóname, pero si tú dices que son mis brothers. Primera de Corintios 1:2. ¿A qué fuiste llamado verdaderamente? ¿A qué fuiste llamada? Iglesia del Señor. ¿Quieres esa iglesia poderosa? Tenemos que comenzar por la disciplina en nuestras vidas,
en su iglesia, en su cuerpo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué les dije? 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia Corazones con Propósito que está en La Obrera. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Imagínense, en las oficinas de Vallejo habíamos 2 cristianos, ¿verdad? Uno que era de la secreta y yo que todos me conocían. Y de repente nos mandaron a Querétaro a los 2, ¿no? A trabajar. Y de repente este cuate va y se despide y me dice, no me vengo a despedir, ¿no? Porque todo con los ojos llorosos, ¿no? ¿Cómo que te vas a despedir? Sí, pues vergüenza le daba decirme por qué, ¿verdad? Pero todas las autoridades casi me decían, no, que no se puede, ¿sí? Porque había violado a una chiquilla de la escuela de sus hijas y lo habían metido al bote, por eso se despedía, porque lo iban a meter al bote, ¿sí? Entonces, esa santidad es la que reclama el Señor, verdadera, no la que andamos ahí. Tiene uno que ser honesto del Señor y decirle, Señor, no puedo con eso, como les decía yo en estas semanas anoche, decía, Padre, no puedo yo con el trabajo, perdóname, Señor, pero ya no aguanto. Tiene uno que reconocer sus debilidades, porque el Señor te va a llevar al límite, pero Él mismo te va a sustentar, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De momento cuando llegas al límite parece que no vas a pasar, parece que comienzas a dudar, parece que dices, las fuerzas se me están acabando, no me alcanza el copo, Padre. Pero está ahí, con un teclazo. Quizá no me lo creas, pero yo no encuentro otra palabra porque yo ya lo había buscado, el error, y no lo había encontrado. Y entonces estaba yo desesperando, casi diciendo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Señor? ¿Sí? Esto es lo que quiere de nosotros. Ha sido llamado a ser santo, no de la bola. Si quieres seguir en la bola, mira, estás perdiendo el tiempo aquí, mejor vele dar vuelo a la hilacha, ¿sí? Porque no vas a poder. El Señor dice que no le gustan los tibios, ¿sí? El Señor dice, ¿verdad?, que vamos a comparecer todos a dar cuentas de lo que hayamos hecho, ¿sí? Una segunda cosa con la que no podemos con la santidad es por el egocentrismo. El egocentrismo te dice, nadie tiene derecho a mí a llamarme la atención porque soy Juan Camaney. ¿Quién es ese pastorcito para que me llame la atención? Nadie tiene derecho a inmiscuirse en tu vida privada, te dice el mundo. Pero aquí eres llamado aparte, a cumplir la palabra de Dios, a guardarte para lo que has sido llamado. ¿Sí? A lo mejor he tenido en toda mi vida, no sé, unas 1000 o 2000 consejerías, ¿verdad? Pero de esas 2000 o 1000 consejerías, si el 1% han obedecido, entonces yo digo, entonces ¿por qué vienen a consejería? ¿No? Si van a hacer finalmente lo que se les da la gana, ¿sí? Y miren que yo trato con algunos de ustedes, cuando trato les saco los textos y la palabra. A lo mejor tú eres más sabio que yo, pero mira lo que dice la palabra, ¿sí? A lo mejor tienes más experiencia que yo, aunque seas más joven, pero mira lo que dice la palabra. Toma en cuenta lo que dice la palabra, ¿sí? Tercero, he visto que a veces el miedo, como a esos ministros que les reclamé, ¿verdad?, por ese siervo que tenían adúltero y no le quisieron llamar la atención, ¿verdad? Pero a veces temen de que la iglesia se les quede sola o que no tengan para su sustento, ¿sí? Pero lo que importa es obedecer al Señor. Dios honra a su iglesia, ¿verdad?, porque nos ha dado una gracia especial.
Sí. Y en esa gracia especial es como somos bendecidos, no en lo que vayas a hacer o vayas a dejar de hacer, la gracia de Dios que sobreabunda. Miren, tuve que estudiar en estas últimas semanas que yo no podía ya ni con la chamba, ¿verdad?, de lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Y encuentro que la gracia de Dios es algo inexplicable que no entiende uno. Pero si tú te agarras de ella, porque es para ti, vas a ver la gloria de Dios. La vas a mirar. ¿Sí? Donde no hay, dice que nosotros vemos las cosas donde no hay como si fueran y la gracia de Dios viene. A veces los enemigos se multiplican, ¿verdad? Cuando estás caído, así como, híjole, que dice uno, Dios santo, si no estuvieras conmigo, como decía David, vivos nos habrían entonces tragado. Así le dice la palabra. Vivos nos habrían tragado. Y sin embargo, la gracia de Dios que nos cubre, nos defiende, nos protege, y aquellos huyen, así como que dicen, ¿qué pasó? ¿No? Esperaban verte caer, morir, y estás de pie por la gracia de Dios. Hebreos 12, del 6 al 8. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, entonces Él hace lo que Él solo puede hacer. Darte de su gracia, de su divinidad, de su poder, de su amor que sobrepasa todo tu entendimiento. Entonces, la disciplina ¿es buena o es mala? A nadie le gusta, ¿verdad? Hebreos 12, del 6 al 8. Sí. Hebreos 12, del 6 al 8. ¿Estás ahí? Porque el Señor, al que ama, disciplina. Chirrones, ya nos va cayendo el 20. ¿Por qué eres disciplinado? ¿Por qué eres corregido? ¿Por qué pasas por tiempos difíciles? ¿Por qué a veces te va como en feria? Porque te ama. ¿Qué decía en el 119, por ahí del 67, el salmista? Antes, ¿verdad? Antes que hubiera yo conocido lo que es mi Dios, dice, descarriado andaba, pero ahora guardo sus mandamientos, ¿no? Le sirvió a David toda la disciplina que el Señor le dio. 12, 6. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué dice? Aquel que no quiere la disciplina, ¿qué? No quiere al Padre. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué pasa cuando no recibes la disciplina del Señor? Bastardo. Está fuerte la palabra, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mi padre era un siervo de Dios y era un hombre de oración, pero también era humano, y un día se paró en la puerta con 2 piedras. Que a mí, a su hijo, le gustaba mucho el cine, y 3 películas pues te daban de las 4 como a las 10 de la noche. Y yo vivía hasta Naucalpan y el cine estaba en Tacuba. Entonces imagínense, 10 de la noche y hora y media en llegar, 11 y media de la noche llegando a mi casa. Yo tenía chance de llegar a las 9 cuando mucho, entonces ya había rebasado el límite. Híjole, en serio. Y ahí estaba yo, ¿no? Y era bueno para las pedradas mi padre, era bien bueno para las pedradas. Ahí estaba yo así, me acuerdo que estaba el arbolito aquí de lejos y yo estaba ahí, no se quitaba. Ahora sí que por cansancio él se cansaba y yo me atrevía a que me diera una pedrada, ¿no? Pero esa disciplina, ¿verdad? Cuando yo se la apliqué a mis hijos, ¿verdad? También de que las 9, ¿no? Un día uno de mis hijos que es muy rebeldón, ¿verdad? No quiso entrar, digo, no, pues, no, órale. Pues aquí está la disciplina del Señor y no van a poder hacer, no quiso entrar y se fue con su amigo, no sé dónde. Y el otro día ya regresaba por su ropa, ¿no? Pues órale, llévatela, pues si vas a seguir indisciplinado.
Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor pone los medios, su madre se puso intermedia y no, ¿cómo se va a ir? Que quién sabe qué. Pues, y aquí no entra de esas gentes, ¿no? Y ahí todos, pero acabamos, ¿verdad? Todos de rodillas llorándole al Señor. Hijo, ¿tú crees que yo puedo dormir? ¿A dónde carajos te fuiste? Y ahí estaba yo, Señor, cuídalo a este hijo de quién sabe quién, que no es mío, Señor, porque yo no, Señor del cielo. Y el otro, yo tampoco pude dormir, ahí arrepentidos. Porque ¿qué hace el Señor? ¿Quién sabe qué hace? Pero hace algo el Señor cuando tú le obedeces, ¿verdad? Pero tienes que aprender la disciplina del Señor, ¿sí? Tienes que aprender la disciplina del Señor cuando Él te mete en esto. Y estoy seguro que ellos también van a aplicar a la disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y el Señor es como nos guarda, ¿verdad? En su grande amor, porque nos ama. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Es verdad? Aquí está la clave. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Te gusta que te quedes sin trabajo un par de años? No, ¿verdad? ¿A quién le gusta? ¿Sí? ¿Te gusta que tengas un conato de divorcio? A nadie le gusta, ¿verdad? Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Apacible de justicia, la paz de la justicia de Dios que vino a tu vida. ¿Sabes cuál es la justicia de Dios? Que debiendo tú morir en la cruz por todo lo que hiciste, Él murió por ti. Y esa es la justicia de Dios. ¿Tú crees que es justo? Pues esa es la justicia de Dios que te regala a través de su gracia. Y solamente te pide santidad, disciplina, que soportes. Es el precio que el Señor exige de cada uno de nosotros. La iglesia que no disciplina no ama, como lo estás entendiendo ahorita, y no considera a sus hijos como hijos legítimos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Por eso tenemos que aprender a buscar la santidad a través de la disciplina y ser restaurados, como dice la palabra de Dios a través de Mateo 18, ¿sí? Y a nosotros, ¿verdad?, nos toca estar conscientes y esforzarnos, ¿verdad?, en cumplir lo que Dios nos enseña y ver la disciplina como un padre de amor, un padre que ama, porque el que no disciplina no ama, y no puedes, ¿verdad?, dar algo que no has recibido. Por eso recíbelo primeramente de Dios. Y terminamos con dos citas. Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Déjenme revisar la cita, porque no es... A ver, primero de Timoteo 5:20 al 22. Primero de Timoteo 5:20. 5:20, ¿sí hay? ¿Sí, verdad? Sí es. Ok. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, consérvate en santidad. Esto es la disciplina que el Señor nos enseña, ¿sí? Y en la cual, ¿verdad?, tenemos que reconsiderar, restaurar, restituir, para que ese poder regrese a la iglesia del Señor. Estaba yo joven, ¿verdad?, cuando vi con mis ojos como una niña muerta resucitaba, ¿verdad?
Y yo decía, ay, yo hoy en día quiero llegar a ser como estos ministros, ¿no? Porque se me hacía así como imposible. Pero ese es el poder que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esta es la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Una de las cosas en la que sí he participado, porque estuvimos en una iglesia de liberación, es echar fuera demonios. Y eso sí es otra de las cosas que el Señor ha entregado en tus manos. Hay mucha gente atrapada. ¿Y quién los va a rescatar? Tú fuiste traído, llamado para eso. Y tenemos que estar a la altura de Dios, del Dios grande, del Dios poderoso. Pero sin santidad, sin obediencia, sin disciplina, no lo vamos a lograr. Recibe de parte de Dios esta palabra, porque la necesitamos como iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Antes de pie vamos a dar gracias al Señor y después vamos a entonar una alabanza para recibir los óvulos, la ofrenda para la obra de Dios. Señor, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque cada día nos acercas a ti de diversas maneras, Señor. Te doy gracias porque la palabra, Señor, que tú me das, siempre me la haces vivir a mí antes, Señor. Padre mío, a veces duele, a veces es muy fuerte, Señor. Pero aquí, Señor, ¿cómo podremos hablar si no hemos recibido? Yo te pido, Padre, que la sabiduría del cielo venga a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y Padre mío, yo sé que por algo has permitido que esta iglesia se levante. Hay tanta necesidad en esta colonia. Hay tanta necesidad en las colonias aledañas, Señor. Pero sobre todo tu propósito es eterno, Señor. Que no decaigamos, Señor. El enemigo ha redoblado sus estrategias, ha doblado, Señor, sus enemigos, sus huestes, Señor, contra nosotros. Pero nosotros descansamos en ti. En reposo seremos salvos, dijiste, Señor. En quietud y en confianza seremos fortalecidos solamente en ti, Señor, porque no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se levanten, Señor, contra nosotros millares, nosotros en ti hemos confiado, Señor, y estamos firmes en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Fortalécenos, Señor, porque lo necesitamos en este mundo que se cae a pedazos. Señor, en estas gentes que caminan rumbo al precipicio y que parece que no hay quien las detenga, Señor. Pero es tu iglesia, Señor, y yo soy parte de ella. Ayúdame, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda, Señor, mis temores a las disciplinas, Señor. Porque tú un día me llamarás a cuentas y daré cuentas por cada uno de mis actos, Señor. Si hayan sido, Señor, cobardes, o hayan sido de valientes, Señor, los que arrebatan tu reino. Yo quiero ser de esos, Padre, porque no me has traído aquí para regresarme, me has traído aquí porque soy hijo de la victoria, soy hijo tuyo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, todo lo puedo, porque es tu Hijo el que me fortalece, Señor, y no mis fuerzas ni mis pensamientos. Gracias, Papito. Yo bendigo a toda familia que está pasando por situaciones difíciles. Señor, a cada pareja que tiene sus dificultades. Señor, a cada personita mayor que quizás sienta ya los estertores del acercamiento de la muerte, Padre. Solo en ti hay victoria plena, Señor. Solo en ti hay fuerzas, hay esperanza. Gracias, Papito, por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor. Porque este cuerpo natural nada nos ayuda, Señor. Pero tú nos has dicho que vivamos en el Espíritu y ahí sí podemos vencer, Padre. Porque ahí nos has dado la fuerza, la fortaleza y el poder. En el nombre de tu Hijo Jesús. Yo bendigo a cada familia, a cada joven, a cada niño. Y te pido, Padre, que me ayudes a ver con mis ojos, Señor, espirituales, lo que mis ojos naturales no pueden ver. Porque mayor es, Señor, tu poder y tu gracia de lo que mis pensamientos me puedan decir. Gracias, Papito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor si recibiste la bendición del Señor.
tenemos una alabanza y vamos a recoger la ofrenda y después vamos a tomar la cena del Señor, en la cual hoy nos va a ministrar. ¿Cómo están? Pues gloria a Dios. Viene lo más, yo creo que una de las cosas dentro del cristianismo importantes, ¿no? Que es la parte de la cena del Señor. Y podemos recordar esta historia dentro de la Biblia momentos antes de que Jesús fuera a la cruz. Él estaba con sus discípulos y Él les dijo, los reunió para dar las últimas instrucciones antes de su partida, ¿no? Y en esa partida, yo recuerdo que cuando se me enseñó esta parte, yo no la había entendido. Y el pastor oraba en ese tiempo en el que tú recibieras la revelación de una parte de la crucifixión de Cristo. Cuando Él murió, no solamente entregó su vida, sino entregó la eternidad en ese momento, para que tú y yo pudiéramos compartir ese tiempo con Él, dentro de lo que Él estipuló como la cena del Señor. Y es impresionante porque si tú analizas la cena, hubo traición, hubo obediencia, hubo lástima para el Señor. Señor, si es posible que no pase esto contigo, ¿recuerdas? Y recuerdo que en ese momento yo le oraba a Dios y le decía, Señor, así como dice el pastor, muéstrame una parte de ese momento en el cual fuiste crucificado. Y recuerdo que el Señor me mostraba la parte cuando Él estaba recibiendo esos látigos en su espalda que arrancaban su carne y le desmembraban la espalda. Y cuando yo podía oír los golpes y escuchar el dolor del Señor en ese momento, se me partió el alma y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué permitiste que llegara a ese grado? Y Él solamente me decía, por amor a ti. Te voy a
pedir que por un momento cierres tus ojos.